Estamos en el piso con Cristian. En realidad Cristian no. Chris Menu. Ahí me salió. No me salió el nombre, pero sí me salió el apellido. Estamos con Chris Menu acá en el piso. Bienvenido, Chris. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Darío. Un gusto saludar. Bueno, te voy a presentar muy rápidamente. Vos sos el fundador de Space Kid. Sos co-founder de Human Versum. Y sos abogado. Y en tus redes dice abogado especializado en la industria 5.0. Lo primero que te quiero preguntar, además de que sos uno de los top 10 speakers en la TAM de Tech, lo primero que te quiero preguntar es cómo un abogado llega a la inteligencia artificial. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Bien. Bueno, eso me lo pregunta todo el mundo porque sí, no hay ni de lo que conozca ningún abogado que habla de inteligencia artificial. El primero que conozca va a ser el segundo, ¿no? Porque yo fui el primero hace 15 años. Y empecé porque, vi en Dubái, en el año 2012, cómo el mundo iba a cambiar y cómo el ser humano se iba a transformar en una especie muy diferente. Eso me impactó. Creí saber algo sobre lo que hacía, que era el comercio y la industria, pero las cosas que vi en Emiratos Árabes en el año 2012 me rompieron la cabeza. Ya hablaban en ese momento de la Expo Dubai 2020, que tuve la suerte de ir y me cambió la forma también de ver la perspectiva de lo que vamos a vivir como seres humanos y como especie, principalmente en lo que fue el stand de Arabia Saudita, que fue el que ganó de todos los stands que hubo ahí. Más de 200 países participaron y ese futuro que veía en el 2012, yo lo visionaba que iba a ser en el 2100, 2200, pero no iba a ser en el 2030. Claro. 2030 era como decir, no, esto es muy rápido, tal vez no van a venir los autos voladores todavía a la Argentina, pero vamos a tener robots humanoides antes del 2030 seguro en Argentina. Y el otro día en las redes empezó a salir un robotito caminando por Puerto Madero. Sí. Y eso es un inicio de algo que, bueno, me cambió la vida, porque cuando empecé a ver, por ejemplo, pedí un helado en Dubái y nunca me voy a olvidar que me estaba acostumbrado a que me den las dos bochitas y me sirvan así. Claro. Y de golpe veo que, no sé, una máquina y sale como humo, ¿no? Y me traen el helado así. Digo, ¿pero dónde está el helado? Resulta que habían puesto el polvo y una máquina lo había congelado a ese polvo, le había puesto agua y había hecho el helado en el momento. Y eso fue una cosa que me impactó. Imagínense que toda la vida nos criamos con el heladero que te da la bochita. Claro. Sí, sí. No, ¿me puede dar un poquito para probar? Bueno, esto me cambió. Bueno, después ir a una lavandería y que no me atienda nadie. Estoy hablando año 2012. Claro. 2012, 2013, o sea que uno dice, y hablar de esto era utópico. Y cuando volví, o sea, literalmente me transformó la cabeza. Empecé a estudiar, empecé a obsesionarme con el tema de la tecnología, porque me impactó el alma, porque dije, la sociedad esta es un reflejo de lo que va a ser el mundo en menos de 20 años. Y no me equivoco, porque hoy estoy viendo muchas cosas que están pasando, no por la tecnología, sino por lo que trae la tecnología, Claro. que está sucediendo. Porque en Emiratos Árabes, por ejemplo, el contacto es algo que Nulo, cero. no existe. En cambio, para nosotros todavía, pese a los dispositivos, todavía seguimos abrazando, todavía nos seguimos emocionando, todavía seguimos sintiendo que esta realidad es importante. Y ahí es donde digo, ese es mi propósito de vida. Empecé con los chicos, con Space Kids, después ahora con los adultos en Human Versum, porque dije, en la educación está lo que se necesita para reinventarse mentalmente. Como me reinventé como profesional, en menos de 5 años ya era otro profesional, con una mentalidad enfocada en lo que era el comercio del futuro primero, y después cuando veo que Naciones Unidas me nombra embajador por la paz, digo, evidentemente es por acá. Y Claro. cuando yo recibo la distinción, digo, yo me imaginaba dentro de unos años recibiendo una distinción como esta, no ahora. Y claro, después con el tiempo me di cuenta por qué. Porque hablar del futuro es algo que cada vez lo vamos a necesitar más. Y no solamente hablar del futuro, sino de hablarle a la gente, no de las tendencias, por lo que los speakers por lo general o la gente con la tecnología te habla de las tendencias. Los periodistas sí está bien que hablen de las tendencias, pero el que es speaker te tiene que ayudar a reflexionar, te tiene que inspirar, te tiene que motivar. Porque para contar noticias, y es difícil que puedas ayudar a la gente, por lo menos desde mi sector, a que puedan redescubrirse como seres humanos. Y ese es mi propósito, y es un propósito de todos los días, un poco llevado a la obsesión, es verdad, por eso me consideran que soy uno de los mejores, pero con un propósito claro,
de tratar de que toda esta transformación que cada vez la vivimos más, yo pueda ser una de las voces que pueda ayudar a mucha gente, porque ese es mi propósito, el de ayudar a la gente a que entienda que esto que se viene no es, porque yo empecé hablando en el año 2013 de la cuarta revolución industrial, en el año 2015 fui el primero en Argentina en traer lo que era la industria 4.0, haber salido en prensa en ese año, en 2016, era ya algo antiguo cuando lo habían anunciado en el Foro Económico Internacional, ¿no? Me hicieron una entrevista en el año 2015, los de Telam, que eso salió en varios medios de Argentina, pues yo había venido de Emiratos Árabes obsesionado con lo que iba a ser la cuarta revolución industrial y cómo el humano se iba a fusionar con la máquina. Bueno, eso en ese momento era como muy exagerado, ¿no? ¿De dónde salió este tipo? Los de CAM, por ejemplo, cuando me escucharon se quedaron así como, ¿de dónde lo sacaron a este tipo? La de FECOBA, que era la Cámara de Buenos Aires. Dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque estaba tan obsesionado y aparte tiraba mucha data. Y bueno, hagamos el primer foro de Industria 4.0 en Argentina, que se hizo en el CMD ahí del gobierno de la ciudad. Sí. Y claro, recuerdo haber hablado ante 200 personas, ni bien se hablaba de la Industria 4.0, ¿no? En sus inicios, antes que el Foro Económico Mundial lo anuncie. Y la gente era como que, muchos con miedo, otros decían, y esto no va a pasar, no sé qué, como que me viene un poco exagerado. En el año 2019 en el Congreso de Argentina, enfrente de 300 diputados y senadores, también hablando de cosas que veía después en la grabación, ¿no? que estaba en YouTube, El futuro de la humanidad, del Congreso de la Nación, así está, que se reían. Y yo decía que en el 2020 iba a pasar algo, que nos preparemos, que había que reinventarse mentalmente. Bueno, después pasó, vino una pandemia, pero la pandemia de alguna manera tiene incidencia en todos estos cambios que están viviendo, porque de la mano también vino que en ese momento el mundo vivió una pandemia con tecnología. Si no hubiese venido la tecnología, tal vez nosotros no hubiésemos generado esa economía física que hoy tenemos. Porque antes del 2020 era una economía física y una economía digital. Totalmente. Hoy es physical, ya llegando a lo que va a ser economía sintética, que es lo que vamos a ver, que probablemente empieces a hablar con alguien y lo de la canción va a ser como lo más suave, porque vas a empezar a hablar con alguien y te vas a cuestionar realmente si existe. Pero no porque ponga las fotos de otra persona, sino porque el mismo Meta va a lanzar, es como lo que hizo Bill Gates con los mosquitos modificados artificialmente para eliminar la malaria. Bueno, esto es similar pero para lo social, que es, como la gente no está conectando, esto lo que voy a decir es gravísimo. Sí, como la gente no, pero no es un invento mío. No. La gente no está conectando, yo, Max Zuckerberg, voy a poner avatares o digital humans o humanos sintéticos, como le querramos llamar, para que la gente hable más en redes sociales, porque se han dado cuenta que las interacciones han bajado. Y claro, ¿cómo venden las redes sociales? A través de la publicidad. ¿Y cómo se consigue la publicidad? A través de nuestra atención. Pero la inteligencia artificial te va a decir, no me importa tanto tu dato, lo que me importa es intimar con el usuario, enamorarte, atraparte, tenerte ahí conversando. Y claro, y ahí voy a generar más revenues en publicidad. Y ahí es el siguiente paso de la inteligencia artificial, que es el más preocupante de todos, si nosotros no educamos y reinventamos a la población, que va a ser la intimidad con las máquinas. O sea, porque esto que vivimos hasta ahora, en estos últimos 20 años, con la aparición de las redes sociales, fue justamente el advenimiento de que el dato iba a ser el petróleo de la economía, que el que descubriera cómo manipular esos datos, monetizarlos, iba a tener el control de la economía. Después Putin dijo, el que tenga el control de la IA va a ser, bueno, pero la IA son datos. Claro. Y ahora hablamos también de la energía, pero ahora acaban de sacar unos chips fotónicos que no va a ser necesaria tanta energía. Los chinos están avanzando de una manera impresionante. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿por qué la intimidad es algo preocupante? Porque ya hoy, según Fox News, de cada 5 norteamericanos, 1 tiene una relación íntima con la IA. Hicieron un sondeo en los Estados Unidos también y dijeron a un promedio de hombres entre 25 y 45 años, si mañana se legalizaría casarse con una IA, ¿ustedes se animarían a casarse? La mayoría dijo sí. Y eso es un grave peligro ante los desafíos que a continuación voy a mencionar, que son los que tenemos que abordar, que son el fin de la corporalidad, el fin de las relaciones, el fin de lo que significa humano, y después la hibridación humano-máquina con todo lo que va a ser, lo que decía Ray Kurzweil, el ex director de Google,
la hibridación del pensamiento que va a generar un pensamiento sintético, porque en definitiva va a ser híbrido, mitad digital, mitad biológico, pero cuando nosotros nos dejemos de potenciar como seres humanos, lo sintético va a controlar a lo biológico. Que vos venís hablando de esto y yo no puedo dejar de pensar en un montón de ideas, de cosas que se me van ocurriendo a medida que hablas. Íbamos a enfocar más el tema hoy de la inteligencia artificial sumado a los negocios y a todo esto, pero este tema del generar intimidad con una IA, ya se vio, por ejemplo, reflejado en la película Ella, que fue todo un tema, como una persona se puede enamorar de alguien que no existe en realidad. Pero también hace muchos años, creo que fue en el 2000, 2002, hubo otra película donde se ve algo así también, donde tampoco podemos terminar de determinar dónde está la realidad y dónde está lo virtual, que fue una película con Al Pacino que se llamaba Simón, donde él genera algo que recién hoy, mucha gente lo está viendo como una novedad, como, el que está hablando y dando la entrevista, ¿es Nicole Kidman o es la inteligencia artificial? En aquella película, Al Pacino era un director de cine en la película, explico así brevemente, la actriz le renuncia, entonces él genera un holograma, que es una actriz perfecta, todo, que termina actuando en la película. La cuestión que esa actriz cobra como vida en un mundo virtual, la gente empieza a creer que es real, empiezan a hacerle entrevistas, y él después no puede dominar a esa persona que él crea y que no existe. Exacto. Y eso pasó esa película tiene más de 20 años. Y ahí pasó como desapercibido esto. Esa película, de hecho, ni siquiera es muy famosa, Exacto. No es muy conocida. Sí, no sé, no. Y sin embargo, fue algo que lo estamos viendo hoy, que pasa todos los días y que hasta en un punto yo siento como fascinación, pero miedo también a la vez con esto de la intimidad, pienso en la salud mental, en cómo crear una relación íntima, una vinculación con algo que no es real, que no existe. Sí, y no solamente la cuestión de la intimidad con el hecho de que me enamore o sea mi mejor amiga, amigo, sino con el fin de la realidad como algo que lo tenemos enfrente de nuestros ojos, que es esto que lo decía Descartes, pienso luego existo, desapareció, se murió ese concepto. Claro. Porque el proceso por el cual la información en nuestro cerebro se vuelve algo consciente son 200 milisegundos. Significa que hay un procesamiento en el cerebro para poder analizar las cosas, que hoy por el uso de las redes sociales, la velocidad con la que procesamos la información no nos permite interiorizar lo que estamos viendo, porque dije lo de la información que se procesa con los 200 milisegundos para que algo se haga consciente, pero nuestro ojo puede ver entre 10 a 12 imágenes por segundo. Con la velocidad que utilizamos redes sociales, no podemos procesar la cantidad de imágenes por segundo porque vemos más de 12 imágenes por segundo. O sea, no vemos 10 imágenes porque hacemos esto muchas veces y nuestro ojo no se está adaptando a una realidad que era supuestamente real. Ahora te voy a confundir lo que es la realidad y va a generar que de alguna forma, sí, es muy interesante para lo que es la parte económica hablar de los agentes IA, que te van a hacer absolutamente todo. Es más, se está hablando que van a hacer el 80% del trabajo de uno. No significa que se va a eliminar todavía, pero que te va a hacer un 80% tu trabajo. Y ahí es donde uno dice, bueno, con más razón tengo que encontrar las razones por las cuales yo sigo siendo ser humano y debo de estar en donde estoy y nada me debe de reemplazar, porque cuando le tome el gustito a lo sintético, probablemente sí tenga otra nacionalidad. Hace poco en un medio dije una cosa que lo pusieron como graph, se viene el fin de las nacionalidades, cada vez el concepto de nacionalidad va a tener menos sentido. ¿Y por qué dije eso? Porque si uno ve la evolución de lo que fueron las economías y lo ve con lo que fueron las nacionalidades, sí, o las identidades, mejor dicho, que traen consigo concepto de nacionalidad, era, en la época de la economía física, ¿cómo era la identidad o la nacionalidad? A través de un documento que decía, yo soy Cris, él es Darío, y a partir de ahí era lo que valía, era lo que estaba en el papel. Hoy, en la economía física, porque empezó a aparecer en la economía digital, pero en la economía física lo empezamos a ver con más fuerza, empezamos a ver cómo las redes sociales te identifican y hacen que tengas una identidad. Y ya dejaste de ser esa persona, claro, que tenías que mostrar un papel de dónde eras, o un título donde es abogado, no es ingeniero. No, hoy es las redes sociales, y las redes sociales
con lo sintético te van a engañar. Y las redes sociales, de alguna forma también, nos hicieron creer el personaje perfecto, nuestro yo perfecto, pero ahora ni los filtros van a alcanzar para la perfección. Ahora voy a decir, y pongo mi clon directamente. Claro. Y mi clon pasa a ser el dueño de las redes sociales, y nosotros pasamos a tener una nueva identidad o una nueva nacionalidad, porque pasamos a tener un clon digital que pasa a ser nuestro representante en la parte social, para manejarse en las redes sociales, en el trabajo, para facilitarnos nuestro trabajo. Ya este año Gartner dice 4 horas van a trabajar menos los que usen un agente IA. El CEO de Nvidia dice 80% de todas las tareas rutinarias se van a eliminar. Claro, está buenísimo eso. Ahora veamos cómo vamos evolucionando en todo lo que, o involucionando muchas cosas con respecto a esto de la identidad, de la nacionalidad, el lugar de pertenencia. Hoy, ¿de dónde? Claro, ¿de dónde soy realmente? ¿Soy de donde estoy conectado o soy de donde nací? O sea, porque donde nací, y la verdad que no me identifican las costumbres, no me identifico con los que están a mi alrededor, a los vecinos tal vez los saludo, pero ni sé cómo se llaman. En cambio, en el mundo digital, tengo mis amigos, hasta algunos tienen su pareja, y ahora voy a tener algo imaginario, y ese imaginario es lo que pone en peligro la realidad. Y ahí estamos hablando de que la educación, ese es el punto donde me enfoco yo siempre, que es mi rol, está en un serio peligro, porque seguimos educando, cuando en realidad en esta época lo que tenemos que hacer es como en la antigua Grecia, lo decía Sócrates, Platón y Aristóteles, era como el trinomio del pensamiento. Ahora tenemos que reinventar el pensamiento y tenemos que encontrar, ya no en la información, la nutrición para nuestra inteligencia, sino en la reflexión, en la metacognición, el pensamiento sobre el pensamiento. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el concepto de redefinirnos en una era donde probablemente tengamos que convivir con simples humanos, con cyborgs, que todos de hecho somos cyborgs, salvo los que no usan celular, que todavía puedo decir que hay una subespecie a nosotros que usamos la tecnología, que no usan la tecnología. Vienen a ser como los Amish, ¿no? Claro. Pero hay gente que todavía no tiene, no, yo conozco gente que no tiene celular, por ejemplo. Esos no se los puede considerar cyborg, pero después todos nosotros somos cyborgs, porque estamos aumentados por la tecnología, claro, bien o mal. Y después vienen los superhumanos que van a empezar a tener ya no el uso de dispositivos, sino implantes en su cuerpo, ojos biónicos, estómago biónico, hasta se está hablando de cerebros biónicos. Todas las películas de las 80 van con esto, de la mujer biónica, el hombre nuclear. Exacto. Y ahí viene Terminator, a full. Sí, y ahí viene el último digamos, eslabón de esta nueva forma de ver la vida. Los superhumanos no van a ser los mejores, van a ser los robots humanoides. Claro. Entonces ya el concepto de pobres y de ricos también quedó obsoleto. Ahora pasamos a lo que todos temíamos a lo largo de la historia con los famosos dictadores que te hablaban de que vamos a controlar las poblaciones. No, porque ahora se viene una época donde el control está en aquellos que te puedan, por ejemplo, leer la mente. ¿No les hubiese gustado a los nazis, por ejemplo, leer la mente de su enemigo? O a Mussolini o a Stalin, ¿no les hubiese encantado? Bueno, ahora se va a poder, porque con la inteligencia artificial se puede predecir el pensamiento, por lo que, por ejemplo, la camarita esa se conecta con tu iris y tu iris puede conectarse con la parte donde se procesa el pensamiento y leerse 5 minutos antes de que el proceso se forma, porque el proceso del pensamiento no es que, ahí tiene un pensamiento, no. Es muy película. Ahí hay un proceso por el cual todo pensamiento a corto plazo se hace pensamiento a largo plazo. Entonces son milésimas de segundo que la inteligencia artificial va a la velocidad de la luz, cuando nuestra capacidad mental es en hertz. Claro. No en gigabytes o en megabytes, no, va en hertz. Hertz es nada. Sí, es nada. Es una bombita de luz en este momento que me pongo en la cabeza. Y esto va a una velocidad que, claro, hasta que terminé de decir todo esto, el que está escuchando, tal vez un 20% pudo procesar, porque vamos lento. Lo bueno es que la va a poder seguir escuchando en YouTube esta charla. Claro, eso es lo bueno. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las herramientas por las cuales preparo a mi empresa, por ejemplo, ante lo que se viene? Bueno, tenemos que reinventarnos mentalmente y es el año de la capacitación. Y lo dijo Bill Gates hace poco, si hay que invertir en algo, inviertan en educación. Siempre.
En este momento es el mindset que hay que tener a nivel empresarial. Hay que pensar en que, es más, el conocimiento se está aplicando cada vez más rápido. Yo siento que ya me rendí ante el conocimiento. Sí, te diría que es, no sé si exponencial o hasta cuántico. La velocidad que uno tiene que aprender. Nunca, viste que uno nunca se puede poner a tono hoy en día y siente que el tiempo no te alcanza para nada. Y que estás siempre un paso atrás. Siempre uno sos bondadosa, 5 pasos atrás. Claro, sí. como que uno siempre está atrasado y para cuando pude capacitarme en algo, ya quedó obsoleto, ya está. Ya pero hay eso algo te nuevo, afecta ya... también la salud mental. Sí. Va, a mi entender, sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo a vos te sirve? Porque seguro hay algo. La abogacía, tu base para todo esto. Porque acá hay temas de... Yo me quedo pensando en... Che, ¿esto será real? ¿No será real? ¿Cómo entra la abogacía? Muchos temas legales, éticos. Pasan videos, cosas... Y también digo, esto es, digamos, la humanidad es la artífice de la propia, entre comillas lo digo, autodestrucción del pensamiento, porque es un efecto sociológico sí. atroz. Sí, bueno, en la facultad yo recuerdo que muchos profesores me enseñaban a no repetir el artículo, sino pensar el caso. El concepto. El concepto. Exacto. Entonces, ahora con el escenario y 15 años más tarde de lo que fue haber estudiado todos estos temas, digo, cuán cierto era lo que aprendí en la facultad, que tenía que analizar los casos y que tenía que ponerme en el lugar de la víctima y del supuesto acusado, ¿no? Por más de que uno de los dos fuera mi cliente, o sea, tenía que analizar el contexto, porque iba a poder articular en función a analizar el caso, o sea, a pensar. Y hoy justamente el pensamiento es la habilidad más importante, no es ni la creatividad, ni el trabajo en equipo, ni la resiliencia, que es lo que vamos a encontrar cuando leamos los informes del Foro Económico Mundial. No es eso, porque mientras, y nos podemos remitirnos a lo que fueron los informes que lamentablemente todos nosotros, sobre todo los que estamos en este sector, repetimos como loritos lo que el Foro Económico Mundial dice. Y el Foro Económico Mundial dice, ¿cuáles son las salidas para el 2026? Bueno, entonces uno dice, son esas. No son esas, porque yo recuerdo bien, porque lo vengo siguiendo del año 2015 al Foro Económico Mundial con todas las cosas que dice, y habían dicho que la creatividad nunca iba a estar en manos de la inteligencia artificial. Y hoy, por ejemplo, la aplicación Zuno, que es la que acabas de mencionar, te está haciendo canciones. Y está bien, el debate de, no, pero no tiene el toque humano. Dale un poco más de tiempo. Y lo va a tener. Dale un poco más de tiempo. Tenemos a una robot en Inglaterra que hace pinturas. No, pero no tiene el toque de Van Gogh. A ver, pero dale un poco más de tiempo y va a ser tan bueno ese digamos, muestrario que te va a hacer que no vas a poder identificar si lo hizo Van Gogh o no lo hizo Van Gogh. Y ahí viene el punto. ¿Cómo identificás o qué recomendación le das a las personas, a los seres humanos que todavía somos, para entender qué es el mundo virtual y qué es, hasta te diría, apócrifo de una u otra forma, porque esto no es real y vos te lo crees? Y esto también te pasa con los chicos. A mí me pasa que mis hijos vienen y me dicen, mirá lo que pasa. Claro, en TikTok. Y decís, y le da validez, entidad. Un nene de 10, 11, 12 años. Y a veces los adultos le damos entidad a eso. Sí, bueno, ahí entra, por eso decía que esto que nos enseñaron... Hay dos cosas que estoy con bastante bronca porque me crié de esa manera, y calculo que ustedes también, que decían que el cerebro era un músculo. Y a mí me cansaron de chico. No, que si no lees vas a ser bruto, y que esto y que lo otro. Y claro, toda mi infancia a mí me decían que no me da la cabeza porque no podía repetir lo que me decían, porque tenía hiperactividad y tenía un montón de temas que después los fui resolviendo. Y claro, el sistema me decía que no servía. Y escuchaba después a mi familia que me decía, el cerebro es un músculo. Y claro, estaba yo trastornado, como diciendo, entonces mi cerebro es esto, el músculo. Nada. ¿No? Y claro, más tarde veo que es el 15% que tenemos de neuronas, porque el 85% son células gliales. O sea, dije, entonces yo ni debo tener el 15% de neuronas, porque no me entra lo que me dicen y me olvido de lo que me dicen y tengo que repetir y repetir y repetir. Y claro, y después investigando veo que Freud había dicho que el cerebro era una bolsa de células. Y se le rieron y dijeron, no, eso es imposible. Lo vetaron. Al tipo lo vetaron y, bueno, es el padre del psicoanálisis y dijeron que estaba equivocado.
Y yo dije, sí, pero si me dicen que es un músculo, tengo que creer que es un músculo. Y me creí con eso. Y después la otra, pienso, luego existo. ¿Por qué pienso, luego existo? O sea, yo me cuestionaba eso y decía, pero ¿y si lo que veo no es...? Estas reflexiones me las hacía hace muchos años atrás. Y hoy cuando iba corriendo, por ejemplo, hace 3 años atrás, de golpe me vienen, que son esos momentos, ajá, que dicen, ¿no? Digo, no es pensar, es sentir. Claro. Y el sentir está en el campo cuántico que acabas de mencionar, está unos segundos adelantado. Entonces empecé a investigar y dije, ¿y dónde se produce esto de sentir? Entonces empecé a investigar en la metafísica, ocultismo, las religiones. Y empecé a ver, por ejemplo, un tipo como Gregg Braden que hablaba de la inteligencia del corazón. O Joe Dispenza también, que habla de los dos, habla de la inteligencia del corazón. Entonces empiezo a investigar y digo, ¿qué es esto? A ver, empiezo a practicar. Le pongo la mano en el corazón, no empiezo a respirar despacio, veo que la tensión se va al corazón, veo que las pulsaciones empiezan a bajar, me relajo y empiezo a percibir una realidad diferente después de meses de practicarlo, 5 minutos al día. Encima dicen que se liberan un montón de neuroquímicos positivos por hacerlo 6 minutos al día, o sea que te hacen bien, te fortalecen el sistema inmunológico, te bajan el estrés, y es importante porque lo que más causa envejecimiento es la liberación de cortisol y la inflamación. Bueno, para la inflamación pongo los pies en la tierra, 10 minutos, tranquilo, y después para lo que es el cortisol, y correr, y la mano en el corazón. Y a partir de ahí, después de 5 años de hacerlo, hoy empiezo a ver muchas cosas que las percibo, y empiezo a darme cuenta que por ahí está. Por lo menos a mí me funciona. Bien. Yo no creo lo que veo, yo creo lo que siento. A mí me pueden venir a decir, vienen los extraterrestres, como decían hace poco, o estamos equivocados que estaban diciendo que estaban viniendo las naves nodrizas, sí. y estaba... Ve invasión extraterrestre. Claro, y había mucha gente que me decía, Cris, hay que mudarse a algún subsuelo o algo porque nos van a invadir. Mirá lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la noticia esa? ¿Dónde están los extraterrestres? Que estaban invadiendo, y se veían un montón de videos, no sé, veía videos inclusive que tiraban rayos láser a los ovnis, en otros que había gente gritando, en otros había un extraterrestre en un saco de basura. Claro, y la gente se comió ese cuento y se creyó esa realidad. Ahora, esto es como lo que dice Stanislav Barrach, que una emoción se sostiene porque uno la sostiene. Porque si no, tenemos un montón de emociones en el día y 48 pensamientos por minuto, y esa emoción de creerme esa realidad hace que viva en una mentira. Entonces, para quedar conectado en la realidad, lo que debería de hacer es estar conectado con el sentir. Y el sentir está en el hecho de que nosotros seamos seres, o sea, que afloremos ese sentir con el abrazo, con palabras de gratitud aún cuando uno se levanta, haciéndole bien a los demás. O sea, sentir, pero no sentirse con bronca, con odio, con resentimiento. No, sentir para bien. ¿Por qué? Porque me estoy conectando a otra vibración, me estoy conectando a la percepción, que para muchos, como por ejemplo los musulmanes o los que, digamos, predican el budismo, por ejemplo, en el budismo es el centro, es el que sabe. ¿Qué es el centro? Es el corazón. Ahí está el centro del cuerpo humano. Para los musulmanes, la inteligencia está en el corazón, no en el cerebro. Y claro, esas culturas milenarias que te están diciendo eso, en un momento donde el conocimiento cada vez va a valer menos, ¿en dónde está nuestra realidad o nuestro valor como seres humanos? ¿No pensás que la mayoría de los 9.000 millones de personas que habitan en el mundo, la mayoría, va en contrasentido de lo que está diciendo? O sea, va para otro lado, es como que la manada va para otro lado. O sea, la mayoría de la gente es, no, todo virtual, todo, digamos, no nos demos un abrazo, no tengo tiempo, o sea, como que se saca, como que está, yo diría muchas veces como el hámster, porque esto es, digamos, una solución, pero mal utilizado es la destrucción. Exacto. ¿Sí? Es la no atención a tus hijos. ¿Sabes las veces? La cantidad de veces que mis hijos me dicen, deja el celular, ya no estás trabajando, deja el celular, estamos juntos, deja la foto para otro momento, dame un abrazo, dame un beso. O sea, esto es, digamos, una herramienta, pero también mal utilizada es la autodestrucción. Sí, tal es así que por eso la palabra del año pasado fue brain rot, ¿no? Cerebro roto, porque es lo que está causando esto si no lo hacemos utilizar. Pero esto no es para preocuparse el celular, lo que se viene es para preocuparse, pero para preocuparse de verdad. Yo digo, en los medios de comunicación de América Latina, lo que veo que cuando se habla de tecnología es el autito de Tesla, Claro. el robotito de China.
No, lo que se viene es una ruptura en la educación terrible, una ruptura total en el concepto de economía, una ruptura total en el concepto de Estado-Nación. O sea, los Estados-Nación van a dejar de ser importantes porque, Claro. porque te está diciendo la tendencia mundial de que el 50% de la población va a seguir en el 2030. Entonces el concepto de Estado-Nación no va a servir. Y si empezamos a analizar, yo que tuve la suerte durante los últimos 10 años de viajar por toda América Latina por mi trabajo, hay muchas ciudades que ya se sienten que no pertenecen a sus países. Y mismamente en Argentina yo veo ciudades que se sienten como que es su nacionalidad, no argentina. Claro. ¿Y eso por qué tiene que ver? Por esto que dijimos antes, porque la geografía nos limitaba mentalmente con límites territoriales, te daban una nacionalidad, te daban una cultura, un idioma, y hoy la conectividad hasta te va a permitir que puedas hablar en chino sin hablar chino. Sí. Entonces vas a estar conectado con chinos durante todo el día. Entonces cuando salgas, tu cultura no va a ser la argentina, va a ser la china, porque cuando salgas vas a vivir con un pensamiento que no te lo da la cultura argentina, porque no estás hablando con argentinos. Entonces uno se empieza a mimetizar de otro concepto, que es la conectografía. La geografía no importa más. Ni siquiera necesito desplazarme para ver a esos seres queridos que conocí en internet. Uno dice, bueno, sí, pero el metaverso se murió. No, no se murió. Fui uno de los pocos en América Latina, y no quiero decir en el mundo, que dijo, cuando todos me decían, porque hasta había sacado un metaverso educativo, que sigue existiendo todavía en la empresa que tengo, y decían, no, ¿ahora dónde te vas a meter el metaverso? Que es un verso más que otra cosa. Dije, no, dale 5 años al metaverso, y lo está diciendo Elon Musk también. En 5 años vamos a ver la película Player Number One. ¿Por qué? Porque ya se puede oler en el metaverso, se puede sentir en el metaverso, se puede tocar en el metaverso, y agreguémosle la inteligencia artificial generativa, que lo dijo el CEO de Nvidia hace 3 años. Hace 3 años, o sea, justamente este año dijo, va a ser indistinguible lo que el ojo perciba. Veamos que ya hoy, por ejemplo, pasando. ¿Qué está pasando? se ¿Y ve qué una... haces en Space Kid Foundation y también en Human Versum? Y también Zoe, que no, por suerte, se lo aclaro a todos los oyentes, nada tiene que ver con el delincuente de Cositorto y su generación Zoe. Zoe es la primera maestra de inteligencia artificial de América ¿no? Latina. Bien, de América Latina. Así que contanos esas 3 cuestiones. Si Bueno, en podés. Space Kids fue una iniciativa que surgió hace 5 años, que la pudimos materializar hace 4 años y que hemos dado hasta ahora más de 10.000 becas, y que a partir de este año vamos a empezar a trabajar fuerte con la NASA para mandar chicos justamente a la NASA a estudiar y a armar el hackathon dentro de las oficinas de Space Kids, que van a estar ubicadas en Puerto Madero. Es el primer hackathon que se hace de Space Apps en Space Kids, pero el Space Apps se viene haciendo hace bastante tiempo. Y ese fin es porque cuando estuve también en Emiratos Árabes, yo vi que Emiratos Árabes planteaba de abrir una colonia de Dubái en Marte, por ejemplo, ¿no? Y en la Luna igual. Y dije, bueno, si estos tipos están pensando cómo va a ser su ciudad dentro de 100 años, ¿qué pasa con América Latina? Vengo para este lado y nadie habla de hacer una ciudad en la Luna. Tal vez un loco que te vendía las tierras en la Luna, Sí. pero nadie te dice que la vida va a ser interplanetaria en menos de 50 años. Entonces dije, bueno, entonces es por acá. Después empecé a ver que el 80% de todos los trabajos de aquí al 2030, y si ustedes tienen hijos, es por ahí, ¿no? Porque hay que estudiar todo lo que son las STEM, y ahí está la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, el arte. Cuando hace unos años decía, no, el chiquito quiere estudiar música, no, se va a morir de hambre. No, hoy tal vez, si estudia arte, va a tener futuro, porque el 80% de todas las profesiones van a requerir de ese conocimiento, que sea STEM, la robótica, bueno. Entonces dije, hay que hacer algo, porque la educación en América Latina está muy mal, y Space Kids se pensó como algo para América Latina. Y ahí es donde con mis socios dijimos, bueno, pero para captar la atención, ¿cuál podría ser el condimento para que la gente le empiece a dar más bolilla a la parte de la educación espacial, sin irnos mucho al espacio, ¿no? Bueno, la NASA. Y estuvimos en un proceso de 2 años negociando a ver cómo íbamos a empezar a trabajar, y finalmente este año vamos a empezar a trabajar con delegaciones que llevemos chicos a la NASA. Firmamos un convenio con la UBA el año pasado. Bien. Para que empecemos a generar la comunidad de Space Kids, porque mi propósito de vida es justamente no hablar del futuro, sino construirlo. Bien. Y después Human Versum nace con un objetivo de buscar en las empresas
este reentrenamiento laboral cada vez más rápido. Ahí surgió la idea de hagamos un metaverso educativo, que todavía sigue existiendo, que lo usamos cuando una empresa nos contrata y quieren capacitarse dentro del metaverso, porque en el metaverso uno aprende lo que tardarías 3 horas en esta realidad, en el metaverso se aprende en media hora. Y acelerás el proceso de aprendizaje. La velocidad cada vez más rápido, no de aprendizaje, hoy es cada 12 horas, en el 2030 va a ser cada 12 minutos. Bueno, entonces hay que hacer algo. Bueno, y no nos quedamos cortos ahí, dijimos, bueno, y con todo esto que está viniendo de la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Y se pensemos en crear la primera profesora ya de América Latina, y ahí nace Zoe. El nombre lo tengo que reconocer que lo puse yo, o sea, y después cuando empiezo a dar notas en Argentina, algunos periodistas me dicen, pero la generación Zoe no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Digo, no, a ver, esto se creó mitad en Ecuador, la empresa de Estados Unidos, no tiene nada que ver, me puse en conocimiento, porque no leo las noticias de Argentina, que existiese, y digo, bueno, tal vez Zoe empieza siendo la primera profesora metahumana, y que siempre en los medios pongan la primera profesora IA, no que pongan Zoe solo, porque se ve que está viciado ese nombre, por lo menos por 3 o 4 años, porque después, a ver, la gente no tiene memoria, por suerte para Zoe, ¿no? Pobre. La gente, y hoy se acuerdan porque tiene 1 año, 2 años la noticia, pero dentro de 5 años, ¿qué se van a acordar y van a relacionar? Pero sí, es el primer paso que damos hacia adelante en América Latina con la creación de esta profesora. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a los educadores, miren que se les viene esto. Y la cantidad de mensajes privados que recibí de gente que me dice, no quiero decir las cosas que me dicen, muchos me felicitan, pero otros me atacan, como tirándome de capitalista. Me invitaron a un medio de comunicación de Argentina, que yo dije, me pongo contento, me invitan a un noticiero para hablar de Zoe, y me ponen al lado de un profesor para justamente decir, bueno, mientras algunos están hablando de Marte y de digitalizar la educación y de poner digamos, humanos sintéticos, hay profesores o una realidad diferente que no tienen para comer, que los chicos van descalzos al colegio. No. Entonces entendieron todo mal, Claro. todo mal. No es que se está trayendo esto para generar más desigualdad, porque somos capitalistas que queremos hacer que los docentes sean IA. No, hay una realidad concreta que lo dice desde el Foro Económico Mundial, la OCDE. Necesitamos 3.2 millones de profesores para el 2030, adicionales a los que tenemos. Y tenemos que reinventar la educación, porque ya no sirve que te eduquen. Lo que te sirve es que te inspiren. Para educar te van a decir, papá, tengo Google, no me vengas a contar lo que está en Google. Entonces, ¿cuál es mi rol como padre o como hermano o como abuelo? Inspirar. Bueno, ¿y cómo te inspiro? Bueno, a través de una reinvención de la educación. Y ahí es donde justamente viene una profesora como Zoe que te dice, bueno, yo soy sumamente eficiente, te doy microsesiones de 15 minutos, te voy a hacer que hables conmigo en el WhatsApp para que interactuemos de las dudas que tengas, pero quiero hacer que pienses. Y ahí está el objetivo de la inteligencia, claro, artificial. Pero claro, esa IA o cualquier IA te va a dar eficiencia, pero no te va a dar pensamiento crítico, no te va a dar adaptabilidad, no te va a dar metacognición, no te va a dar esa posibilidad de decir, bueno, entonces puedo analizar esta cuestión y bla, bla, bla. Y ahí está el desafío. Y ahí es también una cuestión de, bueno, necesitamos docentes, y los que están, ¿qué hacemos? Porque menos del 50% no saben nada de inteligencia artificial en América Latina. Es un problema. Además, creo, ya se nos terminó el programa, pero como para cerrar, es hasta, ¿cómo te diría? Hasta inocente tomar la inteligencia artificial como un enemigo y decir, no, bueno, a mí no me interesa, o esto no lo quiero, o cuando ya está. Entonces lo que me parece que tenemos que hacer todos es esto de reflexionar, bueno, ¿cómo la incorporo? ¿Cómo hago? ¿Cómo será el futuro? Los que tenemos hijos, bueno, ¿cómo incorporamos esto a la educación? ¿Cómo hacemos los hombres del futuro? ¿Cómo, nuestros hijos, no digo, en la educación, pero no luchar contra algo que ya está, que es transversal, que nos atraviesa a todos en todos los ámbitos, en todos los rubros, en todo, o sea, en la economía, en la educación, en la vida social, en el arte, en todo. Y ese me parece que también es el tema, el reflexionar, bueno, dale, para adelante, ¿cómo educamos a partir de ahora? ¿Cómo generamos a las personas que van a ser los seres humanos de dentro de 10 años, 20, 15, y para cuando nosotros ya no estemos? Sí. Si es que no nos conectamos a la conciencia uno.
desde el más allá, y ahí es Cris. otro programa. Contanos, porque ya se nos fue el programa, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? Y ya nos despedimos. Bien, bueno, en Cris Menú, en Instagram, LinkedIn y YouTube. Bien, excelente. Muchas gracias, Cris. Por favor, gracias a ustedes. Eve, llegamos al final. Llegamos al final, nos pasamos un poquito, pero yo hubiera estado todo el día hablando de esto. Da para muchísimos programas más. Esperamos que alguna otra vez vuelvas Muchas gracias. acá a Cuentas Claras con nosotros para hablar de todo esto que es el futuro. No es el futuro, es el hoy y de cara al futuro. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes, Darío, a las 9 de la mañana, de 9 a 10, como siempre, por LED.fm con más Cuentas Claras. Chau, chau. Cuentas Claras, hasta las 10 con la conducción de Darío Rubinstein y Adi Rossi. Somos Radio en Vivo.